¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Bueno, otra vez les traigo aquí un artículo bien vintage. Ahora se trata de un reproductor de discos compactos de la marca Sharp, fabricado en noviembre de 1988. Estamos hablando que tiene 30 años exactamente este reproductor de discos y todavía sigue funcionando. Aquí lo podemos ver, los botonzotes del play, pause, también acá abajo otras funciones que tiene. Ya lo tenemos ya encendido, así se ve ya encendido el display. Ahí está el modelito. Ok, y aquí dice que tiene acceso aleatorio, 20 tracks también, de 3 láseres. Bueno, cabe mencionar que este dispositivo solamente acepta discos originales. Si ustedes le tratan de poner un disco, como en este caso, copiado, este disco que viene siendo una copia de del Linkin Park, disco rojo, y Hybrid Theory. Vamos a ver qué pasa si le metemos un disco copiado. Vamos a darle play. Y nomás se va a quedar así como queriendo leer, pero realmente no lo va a leer. Ya hicimos la prueba anteriormente y no los puede leer los tracks. Puros originales agarra. Y el disco está nuevo, está recién copiado, no está rayado, nada por el estilo. Ok, no lo va a leer. Aquí está el disco. Bueno, tiene aquí polvito, esto que se ve es pelusa, polvo, pero en realidad no está rayado. Ahí está, ahí lo pueden ver. No está rayado el disco así que digas no lo pueden leer por lo rayado que está, no. Ok, ahora vamos a seguir con el disco original. Van a ver lo que pasa. Ahí está. Vamos a darle play. Ahí está. Voy a bajar el volumen. De inmediato lo leyó. Puede buscar de manera automática también. Vamos a ir al último track. Otro tanto. Ok. Ok, bueno, ahí está. Stop clear. Ahí lo tienen pues, este dispositivo solamente lee discos 100% originales. Y aparte pues es un clásico. Es un vintage, un reproductor de 30 años de antigüedad. Y todavía sigue sonando muy bien con discos originales. Ok. Solamente CDs originales, formato audio, no MP3, nada de eso, ok. 1988 de la Sharp. Bueno, eso sería todo amigos. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.